Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía, y soy guitarrista. Señoras y señores, el concierto está a punto de comenzar. Ladies and gentlemen, the concert is about to begin. Cuando subas al escenario vas a recibir el premio del trabajo de cada día en tu casa, ese trabajo gris que no ve nadie, el trabajo en tu cuarto a solas, contigo mismo, donde realmente se recompensa es en el escenario. Y el día que además estás inspirado y aquello se convierte en algo mágico, pues eso ya es. No hay droga que se parezca a esa sensación. Solo te dejas ir, te fusionas con la guitarra y se sucede algo completamente maravilloso. Es un estado increíble, que no suele pasar a menudo, claro. Pero es lo que te engancha justamente de subir al escenario, volver a que eso suceda otra vez. Yo me alejo de todo lo que me haga recordar a Paco de Lucía. Yo reivindico, para mí, a Francisco Sánchez, que le gusta la paz, la tranquilidad, la serenidad. Todo eso es incompatible con convivir con Paco de Lucía. Lo que me sedujo de este lugar fue el mar. El mar es el más bonito que yo he visto nunca. Esos días claros, el sol, cuando hay viento de norte y el agua se queda tranquila, es una belleza. Yo llegué aquí hace 20 años. Era un pueblecito con 4 cabañas, 4 fruterías y unos cuantos locos que venían de Italia, de España. Era el sitio ideal para relajarme después de la vida que yo llevo, tan tensa, con tantos conciertos, con tantas responsabilidades. Es el único lugar donde puedo desconectarme del mundo, está el mar ahí cerquita. Yo me he pasado 20 años soñando
todo el tiempo en Madrid y en mi gira, que llegaran las vacaciones para venir aquí, porque era desconectarte del mundo y pasar a un estado mágico de verdad. Sustancial para que yo agarro lo que me voy a comer y ya no pesco más. Además que me gusta mucho el pescado. Yo nací en Algeciras, en un puerto de mar, y yo siempre desde niño he comido pescado y para mí el pescado es algo de lo que no puedo prescindir. Y ahora vamos a entrar a la Fuente Nueva, un barrio donde nació Paco, en la calle San Francisco. Y luego vamos a ir a la casa que posteriormente se mudó, que era la calle Barcelona. Y Paco no tuvo que irse a otra calle nada más que a la calle Barcelona. Yo que soy de Real Madrid, auténtico, se tuvo que ir a la calle Barcelona. Esto y eso era un dormitorio grande que había aquí. Que aquí tenía las camas, que entonces estaba Paco, estaba María, Antonio, Pepe, Ramón, todos dormían en esta habitación. Y de la cocina se salía un patio grande que había ahí. Ahí había un patio con un melocotón y una dama de noche grande. Quizás la época más bonita de mi vida se refleja en la niñez. Tuve mucho cariño desde chico, una familia muy unida, un padre maravilloso, una madre buenísima. Un pueblo muy bonito, un pueblo donde había mucha gente graciosa, donde me reía mucho, donde era muy feliz. Esa niñez es la que sustenta mi vida como hombre, como artista. En la familia, en verdad, todos han hecho algo. Que María cantaba bien, y el Antonio también. El Antonio se compa muy bien, ha tocado a su forma la guitarra, el Pepe canta y toca la guitarra, Ramón es un fenómeno como guitarrista, y Paco pues ya el genio del siglo XX, ¿no? En la casa eran todos artistas. Y el padre que fue, hombre, el padre fue el patriarca de todo, el padre fue el que los enseñó, le encauzó el camino a todo, de seriedad y de rectitud en la vida. Mi padre fue la razón, el promotor. Sin mi padre yo no sería guitarrista. Tranquilo. En el cielo y el chaqueta tan en el cielo. Mi padre se buscaba la vida con la guitarra, con los flamencos, en la juerga, que es como vivían los flamencos en aquella época. Y siempre amanecía, yo recuerdo a mi padre siempre con la guitarra, llegaba por la mañana. Estábamos todos esperando ahí como los pajaritos esos en un nido a que llegue la madre con el gusano y le daba a mi madre 20 duros para el desayuno. Y un sueño de amor entre tú y yo terminaría. Y guardar el secreto que
Ese hombre trabajaba día y noche, vendía lo que fuera y después de las juergas se iba a vender calcetines o a vender telas por las calles, hacía cualquier cosa. Yo tenía entendido que solía poner el puesto por aquí, en esta zona, pero que ya no, aquí ya no ponen quincalla, la quincalla la ponen por aquel lado. Aquí no, aquí hay verdura. Mi padre me sacó de la escuela cuando él vio que yo tenía posibilidades de tocar bien la guitarra. Él me dijo un día: Paco, yo ya no te puedo pagar más los 8 duros que me cuesta la escuela. Así que quédate en casa y por lo menos haz algo bien, por lo menos toca bien la guitarra. Y ahí es cuando me encierro a tocar horas y horas y horas y horas. Y yo escuchaba la guitarra de Paco y aquello era un disco, tío. Y decían: papá, Antonio tiene un disco de eso ¿De pizarra? De pizarra, o yo qué sé, porque aquello... Y decía: no, hombre, no, será Paco que toca allí en una habitación, ¿no? La madre de Paco era muy guapa. Era una morena guapísima. Guapa, simpática, tratable, educada. Lucía era lo más gracioso del mundo, hombre. Lucía, eso era el colmo. Esa llegaba a la tienda y estaban las mujeres esperando que llegara Lucía. Estaban allí con la compra hecha para escucharla de contar chistes. Ella era el colmo de graciosa. Bueno, es que mi madre es un capítulo aparte. Mi madre era la típica mujer, aquella gallina con sus polluelos, aquella mujer que te daba seguridad y calor y mucho amor. Cuando agarré la guitarra la primera vez, yo ya sabía el ritmo, que era fundamental, y conocía el lenguaje del flamenco, que también es primordial para tu desarrollo luego como artista. Yo no tuve que aprender las bases del ritmo intelectualmente, es algo que era inherente ya a mí en esa edad, porque lo había oído como el que oye hablar. Para mí era tan familiar como entender las palabras que decía la gente. Yo tocaba la música del Niño Ricardo, las falsetas del Niño Ricardo, porque era el maestro que yo aprendí. Era un hombre con una vitalidad, con una alegría desbordante, era increíble. Un creador y enseñó a toda mi generación a tocar. Y bueno, pues tenía muy buena relación. Yo siempre con Ricardo, con su hija, la Ricarda. Pasar por aquí. Nos vemos, nos queremos. Mira, aquí hay recuerdos de mi padre por todas partes, de sus viajes, de sus cosas. Este cuadro, por ejemplo, lo pintó él. Aquel otro también. Hay fotos suyas. Mira, aquí hay una foto muy interesante de mi padre, otra de Camarón, Paco jovencito, Ramón, Filo, mi hermana, mi marido y yo. Pues yo recuerdo nada más que mi padre decía: este niño
este niño va a ser algo grande, porque Paco es que ha sobresalido rápidamente. Entonces, él, que era una persona que adoraba la guitarra y que entendía de guitarra, creo que lo intuiría y lo vería rápidamente. Me pareció grandioso que un señor como Paco haya admirado tanto a mi padre y que lo primero que tocaba era todo de él, porque, te repito, todos tocaban lo que tocaba él. Como decía Stravinsky decía, todos los músicos se influencian unos de otros. Y él decía de sí mismo, y los genios directamente robamos, decía. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que pues agarrar de todos lados y hacer todo eso tuyo. El momento en el que vi a Paco de Lucía por primera vez, tenía 3 años, sí los tenía. Sentí pues enamorarme de ese sonido, la verdad es que me marcó muchísimo aquello, por eso yo considero a Paco como mi padre, aparte de mi amigo y ¿sabes? El espejo, donde nos miramos los guitarristas. Yo empiezo a grabar mi primer disco y ahí todo lo que hago ya es composición mía y es nuevo todo. Y el siguiente disco yo me planteo que tiene que ser totalmente nuevo y que no se parezca al anterior, y así sucesivamente. Entonces el estar forzado a hacer un disco nuevo cada vez, si yo sin darme cuenta pues creé un lenguaje. Yo escucho a todos los guitarristas de hoy. ¿Quién no suena a Paco, Dios mío? Es que es imposible, es que ha cogido tanto camino, ha cogido tanto, ha abarcado tanto. Esto me da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Pero lo voy a decir porque es la verdad. Y lo recuerdo perfectamente. Yo era un niño, la primera vez que lo escuché en mi cuarto, en una cinta de cassette, y se me saltaron las lágrimas de emoción. Lo que más me llegó de Paco es su sentimiento. Son casos excepcionales, se dan históricamente muy pocas veces. En el caso de Paco ocurre que Paco es el mejor símbolo de lo que significa una estrella. ¿Por qué? Pues porque Paco
encanta al que no sabe de esto, ¿eh? Y vuelve loco al que sabe. Es decir, lo tiene todo. El jefe, como digo yo, el dios de la guitarra. Esta fruta es buenísima. Solo hay ahora en esta época, en invierno. Es que el título lo acabo de traer. Ese es fuera, ¿no? No, ese es como el guachinango, es pargo guachi. Filete entero y la cabeza me la das para hacer un guisito. Gracias. Bueno, señores, gracias, Hasta luego. ¿Cómo va esto? Hola, María. Aquí traigo los víveres. Pescado. Vamos a ponerlo ahí. Unas frutitas. Yo no quiero tocar, yo toco porque tengo que tocar. Llevo tocando desde los 12 años y no he parado. He tocado miles de conciertos. Y muchas noches sin dormir, y muchos viajes. Entonces, mi devoción, que es tocar la guitarra, que es lo que más me gusta del mundo, cuando se convierte en obligación, cuando ya es una obligación, ya empieza a joderte, ya no es lo mismo. Ya la devoción se la va comiendo la obligación. La gente generalmente toma la música pues como un divertimento, pero para el músico la música no es un divertimento, sino la música es la propia angustia, ¿no? Yo quiero tocar aquí en mi casa, subirme a mi estudio y componer y sentir esa cosa masoquista de la creación, ese sufrimiento y esa angustia que provoca la creación. Y de vez en cuando, pues sí, hacer una girita para curarme de la neurosis que produce estar mucho tiempo encerrado. Paco es la genialidad, pero con una base de trabajo. Mientras es cada día estudia, trabaja y suma conocimiento a su música, su público no. Además, el músico trabaja tratando de superar a sus propias dudas. Y eso es una angustia permanente. Ilustración 17. Si aquí era Paco casi un niño, poco más que un niño, yo era todavía un chiquillo joven. Lucía nos daba de merendar, Paco tenía mucho pelo en la cabeza,
yo tenía la cabeza con casi todo el pelo negro y seguramente esa era la razón por la que, además de la generosidad por la que Lucía nos daba unas meriendas maravillosas, siempre, siempre sonriéndonos. Madrid fue desde muy pronto una localidad muy flamenca y empezó a crearse un público entendido y exigente. El padre de Paco era un hombre muy inteligente y se dio cuenta de que le convenía venirse aquí para que sus hijos fueran formándose. Sí, a los 12 años nos venimos a vivir a Madrid, a buscarnos la vida, claro, como emigrantes. Y a finales de los 12 o principios de los 13 me voy de gira a Estados Unidos con José Greco, un ballet que hacía muchas giras por Estados Unidos. A mí me dieron la mayor alegría del mundo. Imagínate que te saquen de la escuela y te manden a Estados Unidos a viajar y a conocer el mundo y a vivir ya como un hombre y a ganar dinero. Y yo era el hombre más feliz, el niño más feliz del mundo. Ahí yo me sentí realizado y sentí realmente que era útil y que por fin aquel sueño que yo tenía de ayudar a la casa se estaba cumpliendo. Poco después empecé a hacer giras, como a los 17 años, por Estados Unidos. Yo llegaba a Nueva York, me daban un montón de billetes de avión, un itinerario con los nombres de los hoteles, nombres de los teatros, y yo me hice como varias giras completamente solo, sin nadie que me acompañara, ni siquiera un road manager. Pues a mí me dio un poco como de miedo, ¿no? Pero yo siempre fui muy valiente, muy curioso y yo siempre tenía ganas de probarme a ver hasta dónde era capaz de llegar. Yo conocí a Paco con, yo creo que 15, 16 años. Yo tocaba ya la guitarra, me gustaba en los grupos, cantaba y bueno, como él siempre he vivido en la calle Ilustración, que es por el barrio antiguo de Madrid, por la zona de la Estación del Norte, pues íbamos por ahí, estaba Callao al lado, los billares Callao, jugábamos ahí al billar, luego nos íbamos a Sherry a tomar algo y a oír a algunos cantadores que había por allí en esa época. Íbamos los mesones, que se tocaba mucho sevillanas y rumbas, y pasábamos así todas las tardes, ¿no? Y como en Sevilla no la había, y a Valencia fui a por al parque de la alegría. Vamos ya. Pues en aquella época tocábamos con la guitarra así porque se tocaban 4 acordes que estaban siempre en la misma postura. Entonces tú aquí agarrabas la guitarra, el mástil de la guitarra, y la apoyabas ahí. Pero ¿qué pasa? Que a medida que se van ampliando los conocimientos, ya las manos empiezan a moverse, ya no tienes este apoyo y ya ahí tienes que forzar mucho este brazo para mantener la guitarra aquí. Pues, ¿qué hago? Pues que me coloco así, le pongo la guitarra derecha, la guitarra se queda sentada y yo puedo moverme más libremente con la guitarra.
que salí a tocar con La Pierna Cruzada fue en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, y me criticaron, los flamencos me criticaron que no tenía respeto, que tenía poca vergüenza, que era faltarle el respeto al público. Y de pronto sale un disco, Fuente y Caudal, en el que hay un tema que improvisé porque me faltaba un tema, porque era un disco todo muy flamenco. Y yo estaba en esa época con la improvisación, algo que no era común en el flamenco. Porque es la primera vez que se metía un bajo y un bongo en un disco flamenco, ¿no? Y a él no quería, le costaba mucho trabajo y faltaba un tema y digo, pues esto es bonito, mételo si es solamente una cosa en el disco. Y se metió. Y de pronto ese tema se hace popular y me hace a mí popular en España. Se lo ponen en las discotecas, yo me hago famoso, de pronto entrevistas. Aquello fue muy fuerte para lo que yo tenía previsto que iba a ser mi vida, ¿no? Siempre suele pasar eso, que a lo mejor hay otras muchas más cosas que tienen más mérito, pero son menos asequibles por lo que sea, pero eso ha sido muy bueno para el flamenco porque quizá la gente haya entrado un poquito por ese tema más a profundizar en el flamenco, ¿no? Y recuerdo que ya empecé a dar conciertos en España, a ganar dinero, y me ofrecen el Teatro Real para tocar en Madrid. Y se formó una especie de revolución, porque claro, aquello era un recinto prácticamente sagrado, solo para la gente de la música clásica, y pues El País, por ejemplo, tituló la crónica de aquel concierto como La toma de la Bastilla. Recuerdo el estupor de los conserjes y de los acomodadores ante un público que no habían visto nunca y que les parecía ligeramente inapropiado para un templo de la música como era aquel. Era un público completamente distinto, casi todo compuesto por gente joven con barba. Y además, por la razón que fuera, entró más gente de las localidades que había. Y llegó un momento en que la gente se subió al escenario y dejaron el sitio justo para que pudieran tocar los músicos. Considerado desde el punto de vista de los flamencos, fue no ya una victoria, no solo una victoria, sino la certificación de que era verdad que la música flamenca tenía tanto derecho a estar en cualquier lugar, en cualquier recinto de música del mundo como cualquier otra música del mundo. Y eso es lo que hizo Paco, eso es lo que demostró Paco allí. Y mucha gente en el flamenco se sintió orgulloso de aquello, pero a mí, pues la verdad no me sentí orgulloso porque yo ya llevaba años tocando en otros países en el equivalente al Teatro Real y era completamente normal. ¿Por qué en mi país me van a recriminar de alguna manera? O sea, te vamos a otorgar el privilegio de tocar en este teatro cuando yo ya había tocado en ese teatro en otros países donde la música clásica era incluso más importante que en mi propio país. Yo ya no toco por subsistencia, yo ya como, ¿ahora qué? Cuando el estímulo es el hambre es muy fácil, pero ya cuando el estímulo es llegar a ser un buen guitarrista, el mejor si es posible, ahí ya pues es mucho más complicado porque ya el espíritu es insaciable, la barriga se llena rápido, el espíritu no.
A mí siempre me gustó mucho la jardinería, pero en Madrid era una frustración, porque es un clima tan seco que en verano con el calor se quemaba todo y en invierno pues las heladas lo quema todo también. Y aquí es una belleza, aquí es una maravilla, con la humedad, el clima que hay aquí, la lluvia, el calor. Uy, los gansos. Ven, ven, vamos a ver. Vamos a ver los gansos. Vale, uy. Ven, hola, 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 hola. Vámonos, vámonos para la casa. Ay, chiri, yo desde muy jovencito me di cuenta de que el flamenco era un lenguaje, una expresión que se decía con un vocabulario de 10 palabras. Y yo tenía la teoría de que ese vocabulario se podía extender y en vez de usar 10 palabras se podían usar 1000, ¿por qué no? Siempre que estuviera ahí el espíritu, la esencia y la idiosincrasia, la personalidad, el carácter del flamenco. Paco de Lucía toma esa conciencia del flamenco y empieza a valorar en su dimensión más auténtica el concepto de armonía, que es un concepto tal vez el más importante que existe en la música. Enriquecer toda esa música tradicional contándolo con más conciencia musical, no solo artística, sino profesional. Eso es lo que hace que se produzca ese cambio radical en el flamenco. Flamenco es una expresión que uno tiene que tener, que uno debe sentir. Es un lenguaje que si lo aprendes de pequeño y vives en él, pues todo lo que esté cantado o tocado con el corazón y hecho con autenticidad y con emoción, es flamenco. Porque sí, hay otras músicas que admiro, pero no me hacen sentir lo que me hace sentir el flamenco. Te rompe, te rompe. Igual cuando estás contento que cuando estás triste.
un tablao de Madrid, como había Las Brujas, como había muchos más tablaos, ¿no? Y era un tablao que iban los aficionados nada más prácticamente, turistas había poquísimos. Y ahí empezó Camarón a cantar. Ahí íbamos a verle por la noche, Paco y yo. Campanas de la en la plazuela, ¡ay! ¡Qué alegría de verte aquí a mi vera! Cuando yo oí la Camarón la primera vez, me impresionó. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo, ¿no? Y desde ahí pues fue mi héroe para toda la vida. Aquí a mi vera. Ay, 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 Yo hubiera dado lo que fuera por tener esa capacidad para cantar, que ha sido mi sueño de siempre. Yo pienso que el instrumento más puro que existe es la voz humana. La iglesia mayor fui de Isla Nazareno que me salvó mi padre. Me contestó que no, que me dejaba mi madre. En esa época yo creo que Camarón y Paco estaban cantando y tocando en cualquier esquina, ¿no? Porque era constantemente siempre las ganas de oírse el uno al otro y era como una especie de pique que había y de... no pique, sino algo especial, ¿no? Que había ahí. Era incansable, ¿no? Eran incansables. En un viejo tronco vi que un pajarito quería cantar, pero estaba ronco, lloraba de pena. Lloraba de pena y en mis manos le di de beber esa agüita de río con hojas de menta. Mi relación con Camarón es de mucho respeto, porque como yo siempre quise ser cantador, yo cuando lo vi, pues yo digo, esto es lo que yo quisiera hacer. Y él era muy aficionado a la guitarra, y él también le gustaba como tocaba, pues se creó una relación ahí muy bonita de admiración y de cariño y de complicidad. Fue una época muy bonita, la época en la que conviví con Camarón. Yo me lo pasaba muy bien en aquellos discos y ahí sí fue, yo creo que una época importante de creatividad. Que quiero yo vivir si mi vida es un calvario. Yo me acuerdo haberlos visto de pronto en un estremecimiento de Camarón. Paco dejar de tocar y quedarse mirando embobado. Y también he visto cómo de pronto en una falseta entre un cante y otro, Camarón callarse, quedarse embobado, mirando a Paco. Yo no puedo contar con palabras esas dos imágenes, pero esas dos imágenes son la médula espinal, la médula dorsal de la amistad de Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Tú que lo miras mi fe, que lo miras mi fe, por donde quiera que voy. Tú eres mi reina y señora, y por ti rezando voy, y por ti blanca paloma, blanca paloma, blanca paloma. Y era tan grande Camarón, era tan fuerte, que yo creo que van a pasar años hasta que salga uno que te haga olvidarte de que existía Camarón. Llevo dentro de mi sangre, y de mi sangre, un potro de rabia y miel. Se me boca como un loco, ay como un loco, no puedo hacerme con él.
Camarón vivió con mucha intensidad porque era un artista. No sabía vivir de otra manera. Con lo mucho que yo lo quería, con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre, patoita la vía. Ay, camarón, ay, camarón. Cómo echo de menos salir al mar a pescar. Que claro, ahí estábamos todos los amigos que veníamos cada verano. Pero ahora salir solo me da mucho miedo. Tiene que haber alguien en una barca y otro por lo menos pescando contigo por si pasa algo que te saquen del agua. Me he pasado el año entero en giras, contando los días que faltaban para venir a México a pescar y a desligarme de todo aquello, ¿no? ¿Verdad cómo está esto en ceviche de bueno? Como cocinero Paco es buenísimo, o sea, como guitarra no vamos a decir nada, ¿no? Pero hay una cosa que tiene una espina conmigo clavada que siempre, que es la pesca, ¿no? La pesca es... no puede conmigo. Es imposible. Pero bueno, la verdad es que tengo que reconocer que es un gran pescador. Yo tenía mi banda de toda la vida, que es la banda del Tío Pringue, así se llama. Pues la banda del Tío Pringue, yo, pues luego es Manolo, es el otro Manolo, es Susi, es Paco, es Antonio, es los que siempre hemos estado juntos toda la vida, ¿no? El Tío Pringue es Antonio Sánchez, que es el hermano de Paco, que es como un culo de mal asiento, que es el que siempre organizaba las cosas. Y pues con ellos he venido aquí durante 20 años a pescar. Esto era una liberación para nosotros, porque realmente te desligabas de las responsabilidades de cada día. La vida ha tratado también que yo no debería estar tan descontento de mi vida como suelo aparentar o suelo estar. Y nunca veo lo bueno, siempre veo lo malo. Hago un disco y como si el disco está todo bien, pues se da por hecho. Es lo que tiene que ser, tiene que estar bien. Ahora, como hay una cosita así que esté mal o que no esté tan bien, ya pues el disco no vale nada, el disco entero no vale nada. Ni yo sé tocar, ni merece la pena tocar la guitarra porque lo mío es exagerado. O sea, yo debería estar un poquito menos descontento de lo que vivo. Un día me pasó un detalle curioso. Iba yo en mi coche a jugar al fútbol y de pronto sonó alguien tocando la guitarra por alegrías. Digo, coño, qué bien toca ese tío. Y me quedé como extrañado. Y de pronto reconocí que era yo. Automáticamente ya dejó de gustarme. Ya empecé a ver, no, eso sí, está bien, pero no. O sea, yo soy una especie de enfermo en ese sentido. Y dicen que eso es muy bueno porque eso es lo que estimula la creación. O sea, es lo que te estimula para seguir luchando, pero se pasa muy mal, es un coñazo. Hubo una época de mi vida en que
me curaba las depresiones oír a Falla. Yo me sentía triste, me sentía mal, sentía que tenía un problema, de pronto me ponía un disco de Falla y me curaba. Ese es el milagro de la música. Y por eso hice un disco de Falla, un poco por eso, como homenaje. Yo sé que Falla le gustaba mucho el flamenco. Creó un concurso en Granada para de alguna manera darle categoría al flamenco y de mostrarle a la demás gente de la importancia de nuestra música. Yo como flamenco pues me sentía muy intimidado cada vez que hay un clásico enfrente. Me crié con el complejo de no saber música, de no tener conocimientos de armonía y demás. Y de pronto se me abre la posibilidad de tocar con músicos de jazz. Y en el jazz hay mucho conocimiento de la armonía. Pero claro, el problema ahí es que yo tenía que tocar improvisando con las armonías que ellos usaban y compitiendo a la vez con ellos. Con un McLaughlin que es pues un bicharraco de conocimientos de armonía y de patrones para improvisar. Y ahí pues me da terror, porque me tengo que subir al escenario y yo no sé cómo se improvisa, yo no sé improvisar. Porque es que yo veía los acordes que llegaban y yo de pronto me venía el acorde y lo oía y me ponía a tocar en el acorde, pero cuando ya encontraba el acorde ya me venía el otro acorde y era horrible, era como cuando vas en un tren y te pasan los postes de la luz y no te da tiempo a verlos, ¿no? Así me venían los acordes y me agobiaban. Y pues yo aquello lo tenía que superar a fuerza de poner ahí una intensidad y una fuerza y una locura que me mataba cada día. Yo no sabía en esos momentos que con una escala podías abarcar 3 acordes de la rueda que estábamos improvisando. Entonces ya un día me dice, no, si tú haces por ejemplo esta escala, una escala solo, puedes pasar por todos estos acordes. Digo, a ver, probé la escala y ya de pronto sentí que podía tocar relajado. Y poco a poco pues yo fui buscando una manera y tratando de estar en la escala, pero sin estar alrededor de la escala, pasando por ella, yéndome a sitios que crearan sonidos que fueran extraños, que no fueran sonidos muy payos, como diría un flamenco. Es un estado maravilloso, ese de la improvisación. Eso era totalmente nuevo para mí, porque de pronto te metes a hacer un solo y ya no tienes que pensar ni escalas ni nada, ya pues fluye de una manera que empiezas a sentir que flotas y que lo sabes todo y que eres Dios. Luego me alegré de haber seguido allí y de no haber tirado la toalla. Y eso pues también abrió de alguna manera puertas para la gente que empezaba a tocar flamenco. Era una manera de abrir la mente a la armonía y a otras músicas.
Él sostiene que su descubrimiento de los jazzmen en Norteamérica fue para él absolutamente vital, no ya solo en cuanto al descubrimiento de una música admirable, maravillosa, sino en cuanto al descubrimiento de que parte de esas armonías de allí podían venir a la guitarra flamenca, que si carecía de algo en ese momento, de lo que carecía era de colaboración armónica. Hicimos un disco en Estados Unidos, en San Francisco. Fue un bombazo entre todos los guitarristas del mundo. Aquello fue de ese disco se habrán vendido como 5 o 6 millones de copias. Eso es increíble para un disco de guitarras. La gente se volvía loca con aquello porque éramos 3 guitarristas con muy buena técnica, con mucha velocidad, y aquello sonaba como, a veces parecía un circo, y eso pues atraía mucho a la gente. Yo siempre he tenido mucha facilidad para la técnica en la guitarra. O sea, son unas condiciones naturales. Yo, pues, si me pongo a estudiar una escala rápida, la puedo hacer todo lo rápida que yo quiera, sin esfuerzo. Para mí tiene mucho más valor un silencio, en muchos de los casos, que una escala de esas vertiginosas. Ese segundo movimiento del concierto de Aranjuez, tocado con ese dedo pulgar de Paco, con ese trocito de uña, sonando con esa sensualidad un poquito metálica, un poquito agresiva, y con esa capacidad expresiva que tiene Paco para coger una melodía y dejarla caer y ponerle respiración donde la necesite, dejar un poco más de silencio, una brizna de silencio más entre una nota y otra. Mira, ese segundo movimiento tocado por Paco es realmente un prodigio. Yo me tuve que aprender ese concierto sin saber leer música. Me vine aquí, me traje un libro de solfeo donde venían todos los significados de cada nota, o sea, de una partitura. Me pasé un mes tocando 12 horas diarias. Entonces a mí me da terror equivocarme en algo tan bien organizado, tan engranado, en el que si yo me equivoco, pues se va todo al carajo. Estaba muy tenso. Pero sí lo hice porque desde la perspectiva del flamenco pues había otra manera de expresar ese concierto, porque en definitiva es música española y la música española lleva implícito el ritmo. La interpretación de Paco
agrega algo que no había existido hasta entonces, que es una especie de obediencia absoluta al ritmo, al tempo, al compás. E incluso el primero y el tercer movimientos los acelera un poquito porque entiende que son más expresivos, así son más flamencos. Es la versión más flamenca de todas las versiones que existen del concierto de Aranjuez. En la guitarra yo he sufrido mucho, pero cuando lo he pasado bien, estaba al nivel del sufrimiento, de todo el sufrimiento. Sí, por otra parte es lógico, ¿no? Para poder ser muy feliz tienes que ser muy desdichado. A más sufrimiento, mayor capacidad de felicidad. Hombre, ¿cómo estás? Acabo de comprar un pescado y lo vamos a cocinar ahora aquí. Pues de todo, un pargo de esos de 15 kilos para comérnoslos ahora y luego ya boquinetes y parguitos más chicos. ¿Cuántos son para comer? Paco es un guitarrista que ha grabado un disco cada 3, 4, 5 años, no cada año. Lo suficiente para que pudiera cambiar, darle la vuelta a todo ese disco anterior y crear otro Paco distinto y otra escuela distinta y otros 2 o 3 años que los guitarristas tenían que asimilar y seguir eso. Venga, ya está la comidita, os habéis portado bien. Y cuando ya todos los guitarristas estaban asimilando esa forma de tocar y esa forma, sacaba otro que cambiaba totalmente todo. Costaba otros cuantos años conseguir asimilar eso y así han sido muchos discos, han sido muchos Pacos, no uno solo. Por el maestro. Por el maestro, por el taller. Hay un momento que se llama Siroco. Todos creímos que ya no podía ir más allá de Siroco. No ya técnicamente, porque técnicamente no creo que nadie pueda ir más allá, por lo menos hoy, de Siroco, sino desde el punto de vista de la expresión y de la búsqueda del alma del flamenco. El empezado de la bulería suena de verdad, suena de verdad, suena de verdad a baile, a caballo, no sé, sonaba eso cuando todavía lo escucho cuando muchas veces lo ponen en la tele, en cualquier programa o algo, y que escucho y digo, madre mía, todavía impresiona todo esto, ¿no? Bueno, pasaron los años, pasó el tiempo, y de pronto sale Lucía, publica Lucía.
pensamos que después de Lucía, ya después de ese despojamiento y de esa técnica y de esa expresión, ¿qué va a hacer Paco? Pues lo más fácil es que nos sorprenda de nuevo cuando él quiera, vamos. O cuando él pueda. El proceso de la creación me fascina, se vive con una intensidad increíble. O sea, yo dejo de oír el disco cuando ya hago la mezcla y cuando ya sé que es inamovible. Cuando ya sé que no se puede mover nada, a partir de ahí ya para mí se ha muerto esa música. Sí, ya cuando se hace pues ya no me interesa más, pero mientras está haciendo es lo más importante que me pueda suceder. Porque de alguna manera ahí estás mostrándote ante el mundo, ahí estás diciendo, este soy yo. Entonces uno siempre quiere ser el mejor del mundo. Pues a mí me hubiera gustado haber hecho un disco toda mi vida y haber empezado y ir retocando y retocando y retocando y retocando y grabarlo pues, al final de mi vida. Entonces hubiese sido el disco que ya es imposible de mejorar porque ya te mueres. Qué tormenta está cayendo, ¿eh? Está cayendo agua, un diluvio. Qué pena de mi barba. Con lo que me gusta a mí no tener que afeitarme cada día. Pero bueno, ya mañana me voy de gira. Y hay que estar guapo. A mí me da igual, lo que pasa es que luego mis hermanos me dan la lata. ¿Cómo vas a salir con esa barba? Con esa pinta de guarro. Y por no oírlo me afeito. Es que no es muy flamenco eso de la barba. Yo no necesito nada, yo estaría todo el día echado, yo soy el más indolente del mundo. Lo que pasa es que entro en la rutina y en los compromisos y bueno, pues hago giras y he hecho giras y ya me quedo compromiso con las empresas, con mi gente, con mis músicos, con mis representantes y voy como me llevan, más que ir yo me llevan. Ya se acabó la buena vida. Ahora correr. Aeropuertos, hoteles. El escenario es donde realmente uno se realiza y ves recompensado pues todo ese trabajo y toda esa ansiedad, todas esas frustraciones con las que uno vive el día a día en la composición, en la creación. Cuando toca no solamente está allí dando notas, sino que está viviendo las notas que está dando. Eso crea una sensación en el público de no distanciamiento entre la música y el artista, ¿no?
crea una conexión en la cual la gente que está sentada en las butacas pues se siente partícipe de lo que está pasando en el escenario, ¿no? Empecé a llorar y vamos, que no paraba de llorar. Paco tocando, en vez de con las manos, tocó con el corazón. Se tocó con el espíritu, fue algo increíble. Es una de las cosas que más bonitas me han pasado en la vida. Me concentro en que cada nota que toco pues esté bien tocada. No ya en general, sino cada nota. Y el público pues prácticamente ya no solo no me afecta, sino que además me estimula, me da la adrenalina que uno necesita, la fuerza para tocar, que se necesita mucha fuerza. Creo que aquí no se puede fumar, ¿no? Parece que no. Está prohibido fumar aquí. No se puede fumar. No, hombre. Yo no planifiqué, voy a hacer un grupo con estas características, va a llevar, no conozco al músico, me cae bien, y le digo, vente a tocar conmigo, ¿tú qué tocas? Y se forma el grupo también por azar. ¿Y ahora todo lo que digamos sale por la tele?
tocando pues tu música y con los mismos músicos durante mucho tiempo, llega un día en que empieza a ser una rutina, no se va perdiendo la excitación de lo nuevo, de algo diferente. Y de pronto ese día pues aparece Chic y se me mueve todo el cuerpo, porque nunca había oído a un músico que no fuera español o flamenco con ese sentimiento tan cercano a nuestra música. I couldn't listen to when I was in the hotel taking a shower and I feel very like that. Then you give me some. Es con un músico con el que disfruto mucho, cada día es diferente y con una imaginación desbordante, increíble. Tiene dos guitarras además y cada mano tiene una guitarra. Paco ha renovado el lenguaje de la guitarra flamenca, como si hubiera escrito otro alfabeto, un alfabeto más grande para decir más cosas. Ha empezado a cantar con la guitarra, ¿no? A cantar con la guitarra. Ha tenido tan dentro el cante flamenco que
que lo ha llevado a la guitarra. No ha hecho surfing flamenco, sino que ha hecho submarinismo flamenco, ¿no? Entonces ha investigado ahí, ha sacado la esencia de todo eso y la ha expresado de una forma muy, muy personal. Ha traído la frescura sin perder las bases, pero ha sido un revolucionario de la guitarra, pero para mí el que más. Cuando me subo al escenario me mentalizo y trato de estar en Andalucía, ¿no? O sea, yo inconscientemente siempre estoy en mi tierra, vivo en mi tierra. Mi cabeza siempre está en Andalucía, en Algeciras. Yo sigo estando en Algeciras. La iglesia de La Palma es una joya nuestra, es una maravilla. Intentaron hace tiempo de ponerle la música de Paco al reloj, pero por lo que se ve no se llevó a cabo. Paco es del pueblo y Paco está muy vinculado al pueblo. Tiene una avenida que se llama Ronda Paco de Lucía, tiene su conservatorio de música. Y aquí está el monumento de Paco, que dijo que no lo iba a pagar y hasta la presente no lo ha pagado. Dice Paco, yo lo pagaré en 2 o 3 conciertos. Yo soy un enamorado de la gente que tiene gracia, que tiene sentido del humor. Te voy a decir una cosa, me ha extrañado que no me haya maquillado, ¿eh? Porque eso para mí es un arte. Es algo que yo admiro, pero muchísimo. ¿En la puerta esa? Paco lo que venía aquí es, como él dice siempre, a cargarse las pilas. Porque venía de ver a gente tan rara que lo que quería estar con nosotros, que nos conocía toda la vida, y reírse, y comer, y disfrutar, y coger cosas, y andar para allá, andar para acá. Venía Camarón, venía Paco, venía Rebolo, Guiró, en fin, veníamos todos a unas ventitas que hay por ahí, que solíamos venir de noche a comer, a las correrías que hacíamos nosotros. Pues yo creo, sé que fue allí, la venta Vargas. La venta Vargas. Y comimos todos juntos. No, yo nunca he comido contigo.
Ah, no. Pero si te has acostado conmigo. Mira, sí, si no fuera porque estamos en televisión te iba a decir que si tú fueras hombre y yo pues, en una isla contigo me iba a poner una cosa allí, cemento. A ver, Victoriano. Bueno, ¿y qué vaya a querer más? Ahora tenemos que tirarnos de un balcón. En el guión viene que tenemos que tirarnos de un balcón. Y tú digas a estos señores que si no hubieran venido de parte de Paco Lucía, esta gente iba a grabar en la Isla Verde. Yo nunca planifiqué absolutamente nada en mi vida. Me eché a un río con una corriente y la corriente me ha ido llevando a sitios. Yo nunca he decidido, ni he pensado, ni he planificado nada, absolutamente nada en mi vida. Todo lo que me ha sucedido por azar. Os voy a decir algo que nunca lo he dicho. Todo eso de la creación es mentira. El sufrimiento de la creación, mentira. Pasa que los artistas somos unos chaneladores y lo que queremos es engañar a la gente. Los artistas de verdad como vivimos es así, todo el día echado. No sufrimos ni nada, lo pasamos muy bien. Hasta luego.